Imagina por un momento que has decidido dejar tu trabajo, montar algo por tu cuenta y ser tu propio jefe. Tienes una idea, un ordenador y todas las ganas del mundo. Entonces entras en una oficina pública, sonríes y, amigo, sin saberlo acabas de entrar en el escape room más difícil de toda España. La puerta se cierra detrás de ti y en la pared ves el primer reto: descifra el sistema de cotizaciones de autónomos. Y ¿sabes qué? 5 minutos después es muy probable que ya estés sudando. Que si bases mínimas, tramos de ingresos, cuota fija, IRPF, IVA trimestral, retenciones, modelo 130, 303, 390... Y justo cuando crees haberlo entendido más o menos todo, entonces aparece un nuevo cartel. Nivel 2. Cambia tu base de cotización según tus ingresos previstos, aunque evidentemente no sepas cuáles serán todavía. Y amigos, en este escape room tan particular los premios no son pistas, son multas. Por cada formulario mal rellenado, una sanción. Por cada día de retraso, un recargo. Y si consigues salir vivo a final de mes, entonces es posible que antes o después te llegue algún aviso de Hacienda. Lo que además probablemente ocurra en plenas vacaciones de Navidad. Porque sí, así se las gasta el Estado español. Queridos amigos, amigas, bienvenidos al difícil mundo de los autónomos y los emprendedores en España. Los autónomos españoles destinan 193 días de su trabajo cada año solo para pagar impuestos. Un informe europeo afirma que los autónomos destinan a sus impuestos, de media, los ingresos que generan durante 193 días al año. Según la Comisión Europea, las trabas administrativas y la carga fiscal lastran la competitividad de los negocios del continente. De esta forma, si lo piensas bien, un autónomo español trabaja para el Estado desde enero hasta mediados de julio. Hablamos de más de medio año produciendo solo para equilibrar su cuenta con la administración tributaria. Pues bien, en los últimos meses muchos políticos, muchos periodistas e incluso muchos economistas están festejando lo bien que va España. Pero sin embargo, lo que no va tan bien no ha cambiado. Y es que cuando hablamos de autónomos no solo hablamos de trabajadores por cuenta propia, hablamos también de emprendedores y nuevos empresarios. Hablamos de las personas que se arriesgan para poner en marcha nuevos negocios. ¿Y sabéis qué es lo que nos dicen los datos? Pues que las nuevas empresas que crean estos señores a largo plazo son los grandes motores del empleo, la innovación y la prosperidad de una economía. Pero, claro, si se lo haces tan difícil y les pones tantísimas trabas, Houston, tenemos un problema. Y bueno, de hecho, si miramos los datos, veremos precisamente eso. España tiene un problema de creación de nuevas empresas porque se crean relativamente pocas. Y también tiene un problema de crecimiento de estas pequeñas empresas, que es básicamente que no crecen. Y esto es un problema porque limita todo: la mejora de la productividad, la creación de empleo sostenible en el largo plazo, la inversión, etcétera, etcétera. Y es que por ahora incluso la mismísima Comisión Europea ya ha advertido a España de que este nivel de presión fiscal y burocrática no solo reduce la competitividad, sino que desincentiva directamente la creación de nuevas empresas. Y es que, amigos, poca broma, España se sitúa entre los países de toda Europa donde la carga administrativa y el tiempo requerido para cumplir con las obligaciones fiscales es más alto. El problema, por tanto, no es solo cuánto se paga, sino todo lo que hay que hacer para poder pagarlo. Declaraciones trimestrales de IVA y IRPF, modelos anuales, cotizaciones mensuales, retenciones, pagos fraccionados, altas, bajas, notificaciones digitales. Todo un laberinto administrativo que obliga a los autónomos españoles a destinar recursos, tiempo, dinero y energía que en otros países se usan para innovar, producir o contratar. Y en economía, bueno, eso en economía tiene un nombre muy claro: coste de oportunidad. Digamos que mientras el autónomo y los emprendedores españoles están rellenando formularios, sus competidores en economías mucho más dinámicas y con menos burocracia están desarrollando nuevos productos, captando clientes o exportando al mundo. Es decir, que mientras unos invierten en trámites, los otros lo hacen en crecimiento. Por eso no es raro encontrarnos titulares como este. España perdió 235 autónomos al día en julio. Estamos hablando del peor dato de los últimos 3 años. Desde ATA manifiestan que se sigue destruyendo empleo en las pequeñas empresas y autónomos particulares por la asfixia fiscal y burocrática. Y claro, esto también hace que no nos podamos sorprender de que en los últimos años haya surgido un fenómeno muy claro: la emigración en grandes cantidades de emprendedores digitales, programadores, freelance o en general profesionales de alta cualificación. De esta forma, mientras a España están llegando masivamente inmigrantes procedentes de América Latina y del Magreb, a su vez muchos españoles con alta cualificación profesional o con proyectos de alto valor añadido están haciendo las maletas y se están marchando. Y es que no se trata solo de los impuestos, ni siquiera probablemente eso sea lo más importante pese a todo lo que digan por ahí. No, se trata de la regulación, la burocracia y la consecuente falta de seguridad jurídica.
Ojo con esto. Y amigos, mientras todo esto ocurre, los políticos españoles siguen atrapados en su particular escape room buscando nuevas formas de recaudar para mantener un sistema y sobre todo un sistema de pensiones que cada año cuesta más y que tiene menos gente joven detrás. Un sistema que ahora ha puesto su diana precisamente en los autónomos y los emprendedores, a los que se les obligará a cotizar al sistema de pensiones forzosamente, casi como si fueran trabajadores asalariados. ¿El problema? Que no lo son. Los autónomos están mucho más expuestos al riesgo económico y al ciclo y tienen necesidades de inversión, algo de lo que carecen los trabajadores asalariados, pero no importa, porque eso a los políticos españoles les importa un pimiento. ¿El resultado? Pues lo que habéis visto y lo que ya reconoce hasta la mismísima Comisión Europea, una losa administrativa cada vez más y más y más grande sobre los emprendedores españoles. Así que, claro, luego no nos podemos asustar con noticias como esta. España, entre los países europeos con menos jóvenes emprendedores, solo el 12,3% tiene menos de 34 años. Preocupación entre los analistas, las empresas no crecen y España se aleja de la Unión Europea. España pierde 22.700 microempresas en los últimos 5 años. Ahora bien, ¿por qué España está castigando tanto a sus autónomos y emprendedores? ¿De verdad los políticos españoles están acabando con la auténtica gallina de los huevos de oro? Amigos, el vídeo de hoy no va a ser fácil de digerir, pero ha llegado el momento de poner este asunto sobre la mesa porque el futuro de todo un país podría estar más en juego que nunca, pese a todas las noticias festivas que últimamente no paran de repetir políticos y medios de comunicación. Y claro, como muchos políticos y periodistas celebrando a lo grande lo bien que va España, en VisualPolitik hemos querido analizar los cimientos para no llevarnos las manos a la cabeza en unos pocos años. Esa es nuestra intención con este vídeo. Ojo, porque al menos antes os traemos buenas noticias. Muchos de vosotros puede que tengáis hijos y hayáis pensado en hacerles su propio colchón económico para garantizar su futuro, para que así puedan estar preparados para retos como el que os contamos en este vídeo o muchos otros que se les van a venir encima a lo largo de su vida. Pues bien, ya sea para estudiar o ayudarles cuando tengan que independizarse, ¿no te gustaría que ese dinero pudiera crecer al mismo tiempo que ellos? Pues bien, justo para eso ha llegado la cuenta infantil de Trade Republic, la mejor opción para que el dinero para tus hijos crezca sin miedo a la inflación. Y es que con esta cuenta, el dinero que antes solíamos meter en las anticuadas cartillas infantiles no remuneradas, lo podrás invertir muy fácilmente en ETFs y fondos con los que podrías conseguir rentabilidades del 6, el 7, el 8%, e incluso más. Incluso podrías invitar a familiares y amigos desde la propia aplicación para que apoyen el ahorro a largo plazo de tus hijos. Y todo con las mismas ventajas que ya tiene la cuenta Trade Republic, es decir, sin comisiones de mantenimiento, remuneración desde el primer euro y con la tranquilidad de estar todo supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán. Además, los gastos de gestión que tienen algunos fondos te los devuelven y se reinvierten automáticamente todos los meses hasta que tu hijo o hija cumpla los 18 años. Estoy seguro de que te hubiera encantado que tus padres hubieran podido hacerlo por ti, aunque en aquellos tiempos, claro, no existía Trade Republic. Pues bien, ahora puedes hacerlo para tus hijos y abrir su cuenta infantil con el enlace que os dejamos en la descripción o en el código QR que veis en pantalla. Échale un vistazo porque la verdad es muy interesante. Pero bien, dicho esto, ahora sí, sumerjámonos en España. ¡Empecemos! Los números sobre la mesa, todo por las pensiones. A ver, España no es un país pobre, pero sí es un país, en cierto modo, agotado. Y lo curioso es que no se está agotando por falta de talento o de recursos, sino por algo mucho más simple: las matemáticas. Y es que cuando los españoles se preguntan por qué cada vez tienen que pagar más impuestos o más tributos, que dirían los técnicos, la respuesta no está en la gasolina, ni en los políticos, ni siquiera en Bruselas. No al menos la respuesta principal. No, está en la pirámide poblacional, que cada vez se parece menos a una pirámide y más a una seta. Os hemos hablado de ello muchas veces aquí en VisualPolitik, pero conviene recordarlo sobre todo por noticias como esta. La mitad de los españoles adultos depende ya de una ayuda, una pensión o un salario público. Ojo con esto. Casi 1 de cada 2 españoles mayores de 18 años no solo no aporta al Estado en términos netos, sino que depende de él en gran medida para vivir. Hablamos de que el Estado realiza más de 19 millones de pagos cada mes. Aquí las cifras concretas. Y amigos, agarraos a la silla porque esto os va a hacer saltar. Hablamos de más de 9,3 millones de pensiones contributivas, de más de 2 millones de prestaciones de dependencia, de más de 1,5 millones de pensiones no contributivas
contributivas y pagos por rentas mínimas de inserción o el ingreso mínimo vital, la particular renta básica española. Hablamos de más de 1,7 millones de prestaciones de desempleo, de más de 700.000 pensiones a ex empleados públicos y de más de 3,5 millones de empleados públicos, unos empleados que por cierto no paran de crecer. Es decir, que la economía española depende masivamente del reparto de rentas por parte del Estado. ¿Y de dónde salen todos estos recursos? Pues evidentemente de subir los impuestos, las cotizaciones y de ahogar cada vez más a empresas, profesionales cualificados y emprendedores. Es, amigos, una pura cuestión de matemáticas. Pero esto ni siquiera es todo, porque en España casi cada mes el Estado aprueba nuevos repartos. Ahora ya incluso te pagan por estudiar una oposición para convertirte en un empleado público. Es decir, te pagan incluso mientras preparas las pruebas. Fijaos. El gobierno lo confirma. Te pagan por opositar y convertirte en funcionario con becas de hasta 12.000 euros para estas plazas. Por supuesto, todo esto tiene consecuencias brutales, económicas, fiscales y sí, también políticas y sociales, porque es una cuestión de incentivos incluso a la hora de votar. Pero amigos, es que la cosa ni siquiera se termina ahí. Los empleados públicos se disparan y ya superan en 441.000 a los autónomos. El aumento del número de funcionarios y el declive del trabajo por cuenta propia han provocado una situación inédita. Así es, lo que durante décadas parecía impensable ya ha ocurrido. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, hay 3,59 millones de empleados públicos frente a solo 3,15 millones de trabajadores por cuenta propia. Y a ver, aquí hay que ser justos. Antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la cosa tampoco es que pintara especialmente bien. Había casi los mismos autónomos y emprendedores que funcionarios. Entre otras cosas porque a Rajoy le gustaba mucho tirar de la chequera. Pero es que desde entonces la cosa se ha puesto muchísimo peor. Mientras que los primeros solo han crecido un 2%, el número de empleados públicos se ha disparado un 15%. Un porcentaje que además no para de crecer porque el gobierno de Sánchez, amigos, ha pisado el acelerador de las nuevas contrataciones. Es decir, para entendernos, que la base del emprendimiento real, el que verdaderamente genera empleo y riqueza, se está evaporando. En el mejor de los casos podríamos decir que está completamente estancado. Pero amigos, amigas, ojo, porque lo peor está por venir, y es que el envejecimiento demográfico no da tregua y avanza a toda velocidad. Si hoy ya hay más de 9,3 millones de pensiones contributivas, en pocos años esta cifra llegará a los 15 millones. Así que imaginaos lo que eso supondrá. Hablamos de que en poco tiempo más del 50% de las personas mayores de edad en España ya no es que dependan de una renta pública, es que tendrán como primer ingreso un pago del gobierno. Brutal. Y sobre el gasto, pues los números son rápidos. El gasto mensual en pensiones supera ya los 13.400 millones de euros, lo que, para que os hagáis una idea, equivale a construir 10 aeropuertos como el de Madrid-Barajas cada mes. Y si a esta cifra le sumamos el gasto en pensiones no contributivas y en funcionarios retirados, entonces el gasto total en pensiones asciende ya a 16.600 millones de euros mensualmente, es decir, unos 204.000 millones por año. Una cifra de vértigo que, si ponemos en perspectiva, veremos que es mayor que el dinero que destina España a sanidad, educación, defensa e infraestructuras juntas. ¿El resultado? Pues que el Estado español se ha convertido básicamente en una gigantesca máquina de transferencias. Y el problema es que las matemáticas en el medio y largo plazo no invitan al optimismo, por mucho que hoy haya un montón de gente descorchando botellas de champán con lo supuestamente bien que va todo. Pero, insisto, con el envejecimiento demográfico, las cosas van a empezar a coger mucha velocidad más pronto que tarde. No nos engañemos. Solo tenemos que ver noticias como estas. El número medio de hijos por mujer alcanza un nuevo mínimo histórico en España. El número de nacimientos de madres mayores de 40 años ha aumentado un 19% en los últimos 10 años. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de todo el mundo. Hablamos de 1,12 hijos por mujer, una cifra en la que empata con Corea del Sur. De esta forma, la Fundación FEDEA, por ejemplo, advierte que para el año 2050, por cada 100 personas activas habrá 53 dependientes, jubilados o menores de edad. Y, por supuesto, de las personas activas, lógicamente no todas trabajarán. Y eso en un país con un paro estructural de 2 dígitos, que está empezando a sufrir la emigración de profesionales cualificados y que tiene un serio problema de productividad estancada, pues no es que sean precisamente buenas noticias. Por si fuera poco, además, la esperanza de vida sigue aumentando hasta los 21,7 años después de los 65, lo que, a ver, es una noticia fantástica, excepto para las cuentas públicas y el modelo de Estado. Y mientras tanto, la tasa de empleo entre los mayores de 55 sigue siendo bajísima, sobre todo entre las mujeres, porque, ¿sabéis qué? Eso para los políticos españoles
no es una preocupación. ¿A quién demonios le importa? En definitiva, que la ecuación está clara. Pero amigos, en la fórmula todavía hay elementos más inquietantes porque, mientras tanto, la guerra contra el autónomo y el emprendedor continúa día tras día. Es lo que podríamos considerar como un bucle perfecto de autodestrucción. Y todo en nombre de un sistema de pensiones cuya salvación matemática se antoja cada vez más complicada. Y, a ver, no lo digo yo. Es que esto ya está ocurriendo, fijaos. El Estado inyecta 40.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones y maquillar el déficit. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social se disparan un 16,2% hasta agosto, mientras el déficit real supera los 33.900 millones pese al supuesto superávit contable. La Seguridad Social tiene un déficit estructural enorme que se cubre cada año con transferencias del Estado. Y mientras tanto el gobierno sube cuotas, crea nuevos impuestos y promete jubilaciones cada vez mayores, lo que hace que la bola y el problema se vaya haciendo cada vez más y más y más grande. Y esa idea que están venga a repetir algunos de que pagando más se tendrá una mejor jubilación, pues ¿qué queréis que os diga? Apunta a ser pura fantasía. Porque a la hora de la verdad, si hablamos sin tapujos, el modelo actual es algo así como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Y mientras tanto, el mundo cambia por completo. Surge una nueva generación de autónomos que ya no encaja en los esquemas del siglo XX. Porque esos autónomos ya no montan tiendas físicas, montan proyectos digitales, venden servicios online, crean contenido, desarrollan software desde su portátil o trabajan con el resto del mundo de forma digital. Son los autónomos potencialmente nómadas, los que podrían ser la vanguardia de la nueva economía española si España no los estuviera empujando fuera de sus fronteras. Fijaos, según la Federación de Autónomos, cada año más de 200.000 trabajadores por cuenta propia se dan de baja. Y a ver, muchos de ellos no desaparecen, simplemente buscan destinos más acogedores. Y claro, la consecuencia no es solo económica, sino cultural. España se está quedando sin emprendedores jóvenes y la verdad no es una profesión particularmente de moda. Fijaos, solo el 7% de los españoles recomendaría a sus hijos ser autónomos, mientras casi la mitad preferiría que fueran, oh sorpresa, funcionarios. De esta forma, un país que presume de tener una generación preparada y digital, la está exportando a base de cuotas a la Seguridad Social, IRPF y trabas burocráticas de todo tipo. Y amigos, lo peor es que cada autónomo digital que se marcha no es solo un profesional menos, es una idea menos, una startup menos, un futuro menos. Y así es como se apagan los países a medio plazo. Ojo con lo que viene a continuación. Una última bala en la recámara. Veréis, cuando miramos el tejido productivo español, lo que vemos es un elefante con alas pequeñitas. El sector privado todavía genera el 84% del empleo en España. ¿Quién mueve ese sector privado? Las empresas, sí, pero muchas de ellas están formadas por autónomos, microempresas y pymes. Las pymes en España generan el 72% del empleo y el 65% del PIB empresarial. Las principales motivaciones para emprender son la independencia financiera y el equilibrio entre vida y trabajo, según las conclusiones del informe Emprende 2025 de Holded. Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, solo los trabajadores por cuenta propia representan entre el 15 y el 18% de todo el PIB español. Es decir, eso no es un nicho, es una parte sustancial de la estructura económica. Y claro, si esos autónomos desaparecen o dejan de crecer, la maquinaria productiva se vuelve mucho más frágil. Y ojo, porque España ya está pagando un precio muy alto en ese sentido. Hablamos de que la presión fiscal sobre el tejido empresarial es del 17,8% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 14,8%. Esto, hablando en plata, significa que el entorno para emprender es mucho más pesado en España que en el resto de Europa, lo que se traduce en cargas, costes, trámites y mucho menos margen para innovar. ¿Entendéis ya el problema? Porque a ver, seamos claros, cada vez que alguien monta, yo que sé, un bar, un proyecto online o un pequeño estudio de diseño, no solo está pagando sus propias facturas, está contratando servicios, alquilando locales, pagando IVA, generando IRPF, dando trabajo a otros y llenando la caja de la Seguridad Social. Queridos amigos, amigas, cada autónomo es como una especie de centralita económica que activa decenas de pequeños flujos de dinero a su alrededor. A la larga es todo un multiplicador de riqueza. De hecho, los estudios dicen que a la larga es el principal multiplicador de la riqueza. Así es como se crean los nuevos negocios y las nuevas empresas y así es como crecen. Y el problema, como os digo, es que en España ese motor está gripado. Mientras otros países engrasan la maquinaria con incentivos, en este país todo se ha llenado de colesterol. Colesterol que ahoga cualquier iniciativa. Y claro, luego nos preguntamos por qué demonios no crece la productividad o por qué no hay más empleo. Y es que es tan sencillo como que sale mucho más rentable intentar ser empleado público que arriesgarse a emprender. Amigos, cuando hablamos de ayudar a los autónomos y emprendedores, no hablamos de rebajar impuestos por ideología como dicen algunos. No, hablamos de darles espacio para producir más, innovar más y por tanto a la larga
también recaudar más. Además, cuando una persona crea su propio empleo, deja de depender de los subsidios y pasa a contribuir. Y si ese fenómeno se multiplica, pues evidentemente mejor para todos. En otras palabras, que ayudar a los emprendedores y a los autónomos es directamente incluso ayudar al propio nivel de bienestar de la sociedad. Y amigos, eso no es todo, porque hay otro punto clave en toda esta historia. Los autónomos son los que innovan primero. Son los profesionales más ágiles, los que incorporan procesos más rápidamente, y así es como nacen nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio digitales y empleos que ni siquiera existían, yo que sé, hace 5 años. Incluso aparecen startups o unicornios que pueden convertirse en auténticos pesos pesados de la economía mundial. Porque como os digo, los autónomos y los emprendedores tienden a ser menos rígidos y mucho más ágiles. Por eso son ellos quienes adoptan las nuevas tecnologías, los servicios digitales, el trabajo remoto, la internacionalización, la economía moderna. Por tanto, incentivarlos no es un lujo, sino que podría ser toda una política estructural para modernizar la economía nacional. Pero, ¿cómo incentivarlos bien y qué demonios está fallando ahora? Pues amigos, como os estamos diciendo en este vídeo, actualmente el entorno está lleno de frenos por todas partes. La carga fiscal del autónomo en España supera en 8 puntos la media europea. Fiscalidad, burocracia, trabas. La presión fiscal para autónomos en España está en torno al 49%, casi 9 puntos más que la media europea, que se sitúa en el 40,3%. Una media que, por cierto, a nivel global ya es de por sí muy alta. Pero, ¿queréis un ejemplo de cómo se pueden hacer mejor las cosas? Pues fijaos en Polonia, que era hace 30 años un país gris, burocrático, muy pobre, estancado. Hoy, en cambio, es una de las economías más dinámicas de toda la Unión Europea. ¿Que cómo lo consiguió? Pues con una estrategia muy clara: liberar al pequeño emprendedor. El país simplificó trámites, digitalizó procesos y creó un régimen fiscal especial para pymes y autónomos. Además, Varsovia también redujo impuestos a los negocios nuevos y fomentó la reinversión de los beneficios, lo que disparó el crecimiento del sector privado. De esta forma, desde el 2004 su PIB se ha multiplicado por 2 y su tasa de paro es una de las más bajas de todo el viejo continente. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Luego está Estonia, el ejemplo más extremo y fascinante de todos. Un país de apenas 1,3 millones de habitantes que decidió algo completamente revolucionario. Queremos que cada ciudadano sea potencialmente un empresario. De esta forma, amigos, Estonia ha construido un sistema en el que abrir y operar una empresa de forma online es muy rápido, porque todo, absolutamente todo, facturación, impuestos, nómina, todo se gestiona digitalmente desde una sola plataforma. Incluso con su programa iResidency permiten que cualquier persona del mundo pueda crear una empresa aquí, en este país, en Estonia. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues fijaos, Estonia tiene más de 265.000 entidades registradas, pese a que tiene una población de apenas 1,3 millones de habitantes. Tiene también una de las tasas de emprendimiento más altas de todo el mundo, y es uno de los países con mayor número de startups per cápita del planeta. El secreto de eStonia. ¿Por qué 2.603 emprendedores de España han montado su negocio allí? España encabeza el ranking de emprendedores con empresas en Estonia y es la tercera en e-residentes. Así funciona la primera nación digital del mundo. Y todo esto con una burocracia prácticamente inexistente y un nivel de corrupción que se sitúa entre los más bajos de toda Europa. Amigos, en Estonia el emprendedor es tratado como un activo estratégico del Estado, no como un problema fiscal. El mensaje político es simple: queremos que crees, que exportes, que ganes dinero y que lo reinviertas. Y eso, amigos, es precisamente lo que falta en España. Porque, a ver, España siempre ha sido un país con muchísimo talento, creatividad y capacidad para reinventarse. Es un país, yo que sé, con ingenieros capaces de construir el AVE más barato que nadie, de cocineros que revolucionan la gastronomía, de artistas que exportan la cultura y de jóvenes que, pese a todo, siguen soñando con escalar. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, existe una gran contradicción. Y es que mientras el discurso político se llena la boca con palabras como emprendimiento, innovación, digitalización, el país real hace exactamente lo contrario. Castiga el riesgo, penaliza la iniciativa y recompensa la dependencia. Hasta a niveles tan locos como lo del kit digital que, bueno, daría para todo un vídeo. Pero para los que no sois de España, básicamente, os puedo decir que el gobierno de España se ha gastado miles de millones de euros de subvenciones europeas en intentar que los autónomos y los empresarios se compren un portátil. Y además lo han hecho metiendo un montón de intermediarios y de burocracia de por medio. Bueno, una auténtica locura. Amigos, los autónomos, los emprendedores y los empresarios no quieren subsidios, quieren que los dejen trabajar. Y sin embargo, el sistema los asfixia con cotizaciones imposibles, impuestos cada vez más altos, una burocracia infinita y un discurso público que los pinta siempre como sospechosos. Y eso a la larga tendrá consecuencias terribles. Bueno, ya las está teniendo, pero a la larga la cosa será muchísimo peor.
Y a ver, quiero dejar una cosa clara. Con este vídeo no queremos ser derrotistas ni pesimistas, pero ya hay mucha gente descorchando la botella de champán, así que hemos pensado que sería útil recordar unas cuantas cosas. Pero dicho esto, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué crees que tiene que hacer España para darle la vuelta a la tortilla? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios. Y bueno, abramos debate. Importante, te recuerdo que TreeRepublic es el patrocinador de este vídeo y que acaban de lanzar su nueva cuenta infantil con la que los ahorros para tus hijos podrán crecer con ellos. No te olvides de echarle un vistazo a través del enlace que os hemos dejado en la descripción o a través del QR que veis en pantalla, es muy pero que muy interesante. Y por supuesto, si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle like y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.